Hoy, en la Casa Blanca, el presidente Trump habló brevemente con la prensa y respondiendo a una pregunta del corresponsal de ABC en Washington, David Arandete, dijo que está estudiando la segunda fase, la fase 2, con respecto a Venezuela. ¿Cuál será esa segunda fase? Yo no sé, pero suena prometedor que haya una segunda fase. Supongo que la primera fase ha sido esta que ya conocemos, o sea, hundir 4 o 5 lanchas con cocaína matando a todos sus ocupantes. En total, 21, entiendo, han sido los fallecidos. Supongo que esa era la primera fase. Si nos quedamos en solo la primera fase y Estados Unidos sigue hundiendo lanchas de vez en cuando en el Caribe Sur, no pasa nada. Quiero decir, con eso no alcanza, es un esfuerzo insuficiente. Hay que tratar de derribar a la dictadura. Entonces es una buena noticia que diga vamos a pasar a una segunda fase. ¿Cuál podría ser esa segunda fase? Bueno, endurecer los ataques a la dictadura y no quedarnos tan contentos con hundir una lanchita de vez en cuando. El escenario menos arriesgado para Trump sería, y ya lo hemos comentado aquí, disparar drones desde muy lejos contra objetivos del Cartel de los Soles, pero no contra los líderes del Cartel de los Soles. Porque una cosa es disparar un dron contra una pista de despegue y aterrizaje, una pista clandestina, tratando de no matar a nadie, y otra cosa es disparar un dron contra Fuerte Tiuna tratando de dar de baja a Maduro, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, el escenario menos riesgoso para Trump es lanzar drones contra objetivos del Cartel de los Soles sin atacar directamente a Maduro, a Cabello y Padrino. Y luego está un escenario un poquito más arriesgado, un poquito más ambicioso, que es el que yo, por supuesto, recomiendo. O sea, no disparar drones a las pistas clandestinas de despegue y aterrizaje, sino dispararlos tratando de eliminar a los espadones de la dictadura, ¿no? Tratando de pillarlos desprevenidos, tratando de darlos de baja cuando salen a hacer algún recorrido dentro de la ciudad o dentro del país y por un ratito al menos dejan de protegerse en los búnkers, ¿no? En sus refugios subterráneos en el Puerto Tiuna. Yo creo que Trump va a elegir la opción menos riesgosa. Yo creo que Trump al final no va a aprobar una operación militar para eliminar a Maduro y a Cabello. Creo que Trump no se va a atrever a tanto. Y sería una pena y sería una decepción, porque si la segunda fase es la última fase y si solamente se disparan drones y se destruyen algunas pistas de despegue y aterrizaje o algunos centros de almacenamiento de la cocaína que llegaba de Colombia, pero no se tocan a Maduro, a Cabello y a Padrino, no se tocan a los espadones de la dictadura y ellos siguen en pie, me temo que ellos dirán hemos ganado. El imperio nos amenazó, no renunciamos, no nos fugamos, aquí estamos todavía y hemos ganado. Trump dice que no está llegando más cocaína o que no están llegando más drogas en general a Estados Unidos desde Venezuela por el Caribe y puede que eso sea verdad, pero las informaciones confiables reportan que sí continúa llegando mucha droga por el corredor del Pacífico, por la ruta del Pacífico, droga que sale desde Colombia y desde Ecuador principalmente y pasa por México, ¿no? Así que obstruir o detener la droga que llegaba desde Venezuela no significa que deja de llegar droga completamente a Estados Unidos, no seamos tan ingenuos, ¿no? Marco Rubio, respecto de hundir lanchitas y matar a sus ocupantes sin darles la oportunidad de rendirse, porque incluso en una guerra los enemigos, los combatientes extranjeros, deberían tener la posibilidad teórica de rendirse y si se quieren rendir, deberían ser tomados como prisioneros y no liquidados, ¿no? Pero Marco Rubio ha dicho, sabemos muy bien quiénes son y de dónde salen los ocupantes de esas lanchitas, presumiblemente con cocaína. Si sabes muy bien quiénes son, ¿por qué no presenta sus fotografías después de hundir la lanchita? ¿Por qué no revela sus identidades? ¿Por qué no dice cuánta droga llevaban, verdad? Insisto, yo estoy a favor de capturar a los rendidos. Aun si Trump autorizara una invasión militar a gran escala en Venezuela, cosa que no va a ocurrir, yo me pregunto, si un soldado venezolano quiere rendirse, ¿deberían las tropas invasoras de Estados Unidos matarlo ahí en el acto? No, ¿verdad?
deberían tomarlo como prisionero, deberían aceptar que se rinda. O sea, que la rendición, sea de un soldado, sea de un teniente, de un coronel, de un general, sea de un político o sea de un narcotraficante, debería ser una opción, digamos, humanitaria antes de darlo de baja, ¿no? En el caso de Maduro, de Cabello, de Padrino, de los hermanos Rodríguez, lo ideal sería ¿eh? capturarlos vivos y someterlos a la justicia, ¿no? Y no dispararles drones y eliminarlos del todo. Pero como no se van a dejar capturar vivos, yo creo que en ese caso sí se justifica perfectamente usar la fuerza para retirarlos de circulación. Luego quiero deplorar una vez más, porque ya lo he dicho aquí con todo el énfasis, que la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, una vez más se haya alineado con el gobierno de Trump y haya dicho que 300.000 venezolanos que Trump había dejado sin protección legal, sin el TPS, el estatus de protección temporal que habían recibido en tiempos de la presidencia de Biden, 300.000 venezolanos que ya estaban aquí, que estaban trabajando honradamente, que pagaban impuestos, que habían huido de una dictadura comunista, se quedan sin ese paraguas legal. La Corte Suprema, por tanto, refrenda o aprueba la decisión arbitraria e injusta de Trump, y esos 300.000 venezolanos se quedan en el aire, en el limbo, sin saber qué hacer. Comprensiblemente asustados porque pensarán, ahora soy ilegal, soy indocumentado, pueden venir a por mí, me pueden arrestar, me pueden deportar a Venezuela, quizá me autodeporto, quizá me voy yo antes, ¿no? Esto a mí me parece terrible, absolutamente terrible. Y una vez más digo que yo estoy completamente en contra de la dictadura venezolana. Espero que Trump se ocupe de derribarla, de destruirla, de aniquilarla, pero estoy completamente a favor de los venezolanos que ya escaparon y que están en este país y que ya tenían una protección legal y que ahora Trump quiere que se vayan o quiere deportarlos. Me parece una barbaridad. Por otra parte, y hablando de abusos de Trump, quería contarles una pequeña historia que leí en algún periódico este fin de semana. En vísperas de su viaje a Londres, donde iba a ser recibido con todos los honores en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, Trump le pidió a su equipo que le consiguieran un gran regalo para el rey Carlos III. Alguien sugirió la espada de Eisenhower, una espada que al general y expresidente Eisenhower le había sido obsequiada por, creo, el rey de Noruega. Esa espada está en el museo de Eisenhower. Entonces el equipo de Trump habló con el jefe del museo y le dijeron al jefe del museo, que llevaba muchos años cumpliendo honorablemente esa función, que debía darle la espada de Eisenhower a Trump para que éste, a su vez, se la diera al rey Carlos III. Pero el jefe del museo dijo que no, que eso no era legal, que la espada no era de él, del jefe del museo, sino que era de la nación, de la república. Era un tesoro de la república y que la ley no le permitía regalársela a Trump para que Trump se la obsequiara al rey. Bueno, Trump se quedó muy cabreado, muy ofuscado, muy mosqueado, y entonces lo primero que ha hecho al volver de Londres es despedir al jefe del museo. Evidentemente, un abuso, un atropello. Un señor que se limitó a cumplir la ley, que no le regaló la espada de Eisenhower a Trump, y luego fue despedido. Y él dice, pero yo llevaba casi 30 años trabajando acá, es una injusticia. Claro que es una injusticia, pero hay mucha gente que dice, bueno, es una injusticia, es un abuso, pero no me toca a mí, ¿ah? Le afecta a otro. Bueno, hasta que luego, algún día, quizá, espero que no, también te afecta a ti, ¿no es cierto? A mí no me afecta que dejen a 300.000 venezolanos sin TPS. Yo no soy venezolano, yo soy ciudadano de Estados Unidos, nací en el Perú, soy también ciudadano del Perú. No me afecta, pero sí me afecta, porque conozco a muchos de ellos y porque veo que claramente es una injusticia que están sufriendo, que están padeciendo. Y por eso levanto mi voz para defenderlos, puesto que muchos de ellos no tienen una voz pública. Así que uso esta tribuna para denunciar los abusos y los atropellos. Yo no voy a convertir esta tribuna en una púlpito para aplaudir y solo aplaudir a Trump, porque sería cumplir pobremente mi trabajo, ¿no? No me toca a mí aplaudir a Trump, que otros le aplaudan. A mí me toca denunciar los abusos. Luego, bueno, hay cierta expectativa en la franja de Gaza, ¿no? Hay una expectativa de que los terroristas palestinos de Hamas, estos sujetos tan despreciables,
que merecen arder en el infierno, acaben por fin de liberar a todos los rehenes. Tengas en cuenta que han pasado 729 días y los rehenes siguen ahí, prisioneros de estos terroristas despreciables. En un par de días se van a cumplir 2 años de la horrenda carnicería perpetrada por Hamás un 7 de octubre de 2023 en un festival de música electrónica y en ciertos kibbutz cercanos a la frontera entre Israel y Gaza, ¿no? Jamás tendría que, uno, liberar a todos los rehenes, dos, entregar sus armas, yo creo que no lo van a hacer, y tres, comprometerse a no usar más la violencia. En ese caso, Israel aceptaría el cese al fuego que le exige Trump. Trump le exige a Israel, si jamás libera a todos los rehenes, entonces Israel deja de emplear la violencia en Gaza. Pero Israel responde, no basta con que liberen a los rehenes, tienen que entregar las armas y comprometerse a no seguir guerreando contra nosotros solo porque somos judíos. Por eso yo soy pesimista y yo creo que jamás no va a entregar las armas, no va a liberar a todos los rehenes, pero sobre todo no se va a comprometer a portarse bien, porque esto es como esperar que Maduro se reforme moralmente, sea decente un día, así, tan de pronto, y se convierta en un demócrata y un pacifista, y deje de ser el sanguinario dictador comunista que ha sido hace muchos años. No va a ocurrir, ¿no es cierto? El presidente francés Macron ha reportado que un fotógrafo periodista francés ha muerto en Ucrania, asesinado por un dron ruso. Allí tienen a Putin, al dictador ruso, matando gente inocente, en este caso a un periodista, fotógrafo francés. También he leído, y aquí voy terminando con indignación, que un periodista independiente, aguerrido, de nacionalidad salvadoreña, se llama Mario Guevara, que vivía aquí en Estados Unidos hace más de 20 años, que estaba en condición legal, tenía un permiso de trabajo, tenía un número de seguridad social, y que es un aguerrido, insobornable crítico del dictador salvadoreño Bukele, ha sido deportado, injusta, arbitraria, abusivamente deportado por el gobierno de Trump, y nada menos que a El Salvador, donde, claro, Bukele lo esperaba seguramente para perseguirlo y encarcelarlo, y sabe Dios qué más, ¿no? Porque este Mario Guevara tiene el valor, el coraje, la gallardía de enfrentarse al tiranuelo bananero de El Salvador. Bueno, Trump lo ha deportado, se lo ha entregado en bandeja de plata al autócrata de El Salvador, a Bukele, y a mí me parece un abuso y un atropello más de Trump. Este señor era periodista independiente, vivía aquí, tenía un permiso de trabajo. ¿Por qué carajos lo van a deportar? Y a El Salvador, donde todo el mundo sabe cuán intolerante, cruel, abusivo es el dictador Bukele con los periodistas que osan criticarlo, ¿no? Finalmente, el 26 de octubre, y estamos a domingo 5, en 20 días, el presidente argentino Milei enfrenta una prueba de fuego, ¿no? Todavía no ha cumplido 2 años en el poder, hay unas elecciones legislativas, mucho me temo que los resultados van a ser malos para él. Me parece que el gobierno de Milei está tiznado o manchado o lastrado por las acusaciones de corrupción, ¿no? De pronto la gente dice, bueno, pero Milei que agitaba la bandera de la virtud moral contra la casta corrupta. Tenemos el escándalo de las criptomonedas, el escándalo de Karina, su hermana, en unos audios que la incriminaban sospechosamente, y ahora el escándalo de José Luis Espert, que recibió hace 6 años, en 2019, por lo menos $200,000 de un narcotraficante, Fred Machado. La defensa del señor Espert ha sido muy débil y muy poco creíble, porque él dice que usaba los aviones del narco Machado y recibía miles de dólares del narco Machado, sin saber que Machado era narco, pues tendría que haberlo sabido, ¿no es cierto? Esa defensa es insuficiente. Además, hoy el diario Clarín sugiere que Espert habría recibido más de $200,000 de Machado, quizás hasta $1 millón. Entonces Milei no sabe qué hacer, porque Espert es su candidato en la provincia de Buenos Aires, y todo indica que no solo va a perder el señor Espert el 26 de octubre, pero también creo que el partido de Milei, La Libertad Avanza, va a sacar un resultado modesto,
pobre y va a ser castigado en las urnas por no pocos argentinos que se sienten defraudados moralmente por el gobierno de Milei y que también se sienten decepcionados porque no se advierte todavía una robusta recuperación económica. Vamos ahora a las noticias. He leído con cierta hilaridad que la dictadura venezolana ha notificado a los gritos, estentóreamente, al gobierno de Trump que alguien muy malo va a atacar pronto la embajada de Estados Unidos en Caracas. Tan asustados están Maduro y sus cómplices, Maduro y sus secuaces, que Jorge Rodríguez, alias Gallinazo sin plumas, ha salido a dar alaridos revelando un plan diabólico de la oposición venezolana, una operación de falsa bandera, ha dicho Rodríguez, que consistiría en atacar a la embajada de Estados Unidos en Caracas y luego culpar de dicho ataque a la dictadura venezolana. Rodríguez y su jefe Maduro le dicen a Trump, no vayas a caer en la trampa. Si atacan tu embajada aquí en Caracas, no hemos sido nosotros, ha sido María Corina. Pero todo esto, por supuesto, es inverosímil, es chiflado y es delirante, ¿no? Para comenzar, María Corina no cree en la violencia, repudia la violencia y no tiene los recursos ni tampoco la convicción, errónea en ese caso, de atacar a la embajada de Estados Unidos en Caracas. No lo va a hacer, no lo va a intentar. No es su manera decente de hacer política. Nadie en la oposición venezolana va a atacar esa embajada, ni, si me apuran, ninguna embajada. ¿Por qué entonces agitan falsamente ese peligro o esa amenaza? Porque están desesperados. Curiosamente, yo tengo la impresión de que Maduro y su cúpula corrompida, creen que la guerra es inminente, es inevitable, que Estados Unidos va a entrar con todo a Venezuela. Ojalá, pero yo no creo que es así. Yo creo que Trump no va a correr riesgos grandes en Venezuela. Trump quiere quedar como el gran pacificador, ahora está obsesionado con pacificar la guerra en Gaza. No lo veo atacando con todo el poderío militar de este gran país a Venezuela. No lo veo haciendo eso y no lo veo tampoco comprándose el problema, o sea, el día después, ¿no? Ok, entramos, damos de baja a Maduro, a Cabello, a Padrino, los capturamos vivos, mucho mejor. ¿Y después qué? Nos quedamos un tiempo indefinido, nos quedamos como garantes o como tutores o como nodrizas morales del nuevo gobierno democrático de González Urrutia, porque no sabemos si las fuerzas de seguridad van a apoyarlo, entonces tenemos que quedarnos para protegerlo, para sostenerlo en pie. No veo a Trump metiéndose en ese embrollo, en ese berenjenal. No lo veo. Honestamente no lo veo. Yo creo que Trump quiere, eso sí, el espectáculo, ¿no? Los fuegos artificiales. Este hundimiento de los botecitos, de las lanchitas, sin darles la oportunidad de que se rindan, ¿no? Cuando en toda guerra, incluso en una guerra con los peores enemigos, me parece que cuando el enemigo está derrotado hay que darle la oportunidad de que se rinda. Bueno, estas operaciones entrañan cero riesgo para Trump y Hegseth y Rubio, cero riesgo. Las lanchitas no van a repeler el fuego, las bombas, los drones de Estados Unidos, ¿verdad? Así que están por ahora muy entretenidos dedicándose a eso, a hundir lanchitas. Quizá más adelante, pero yo ya me acostumbré a no esperar grandes cosas virtuosas del gobierno de Trump, atacarán con drones brevemente a la dictadura venezolana, quiero decir al cartel de los soles, que es la misma vaina, ¿no?
pero creo que sería mejor no hacernos grandes ilusiones, porque si pensamos que antes de fin de año Trump va a entrar a Venezuela a gran escala y va a capturar vivos a Maduro y a Cabello y va a instalar en el poder a González Urrutia, puede que lleguen las Navidades y nos llevemos una gran, profunda desilusión, una más. Y los que más se van a desilusionar no somos Silvia y yo, sino los venezolanos allá y aquí, en todas partes, ¿no? Pero es interesante porque hoy el diario El País de España, que es un diario de izquierdas, describe que en Caracas hay un clima de preguerra, ¿no? El corresponsal, que es, me parece un periodista solvente, creíble, dice que el chavismo ha instalado en la población, bueno, primero que el chavismo ya no tiene la capacidad de movilización que tenía antes, ¿no? Y cuando el chavismo afirma que tiene millones de milicianos urgidos, impacientes por combatir y por ofrecer la vida para salvar la dignidad de la patria, seguro que miente, seguro que exagera de manera gruesa, porque en el fondo estos señores, estas señoras que reciben los fusiles y que dicen sí, sí, vamos a matar a los yanquis, a los invasores, a los imperialistas, dependen de la dictadura venezolana, muchos son empleados públicos, muchos son jubilados, muchos reciben algún dinero por lo bajo y entonces se prestan a esa simulación o a ese histrionismo. Pero el corresponsal del País dice que Maduro y su guardia pretoriana están muy nerviosos y que ellos están viviendo un clima, un escenario, una paranoia de guerra, ¿no? Y, y que ya no despiertan en la población la lealtad, la simpatía, ni mucho menos la pasión o la adhesión de antes, ¿no? Ya no. Esto se notó claro en julio del año pasado. La gente fue a votar. Maduro sacó 4 millones de votos menos que González Urrutia, no siendo González Urrutia un gran candidato, ¿verdad? Así que seamos realistas, no seamos demasiado optimistas y resignémonos al escenario real, real, de que Trump ha desplazado a 8 buques de guerra y los ha alineado cerca de las costas venezolanas, sobre todo para intimidar a Maduro, ¿no? Para meterle miedo a él y a sus cómplices, cosa que ha conseguido, es un objetivo que ha logrado, ¿no? En ese punto hay divisiones en el seno del gobierno de Trump. Alguna gente piensa que hasta ahí nomás está bien y no hay que avanzar más, aparte de hundir de vez en cuando una lanchita con cocaína. Hasta ahí nomás. Y hay que dejar que el miedo se ocupe de resolver el problema. O sea que en la cúpula militar venezolana surjan alzados en armas, rebeldes, amotinados, sublevados, que acaben con Maduro y Cabello, ¿no? Ese es el escenario ideal para Trump. No entrar, no bombardear, no arriesgar soldados ni pilotos, y que una guerra psicológica de terror, de miedo, que es la que ya se está librando, provoque la caída de la dictadura venezolana. Pero yo me pregunto cuántas veces hemos soñado con ese escenario y luego hemos quedado con los crepos hechos, ¿no? O sea, el escenario de que algún heroico patriota, general venezolano, se ocupará de liberar a su pueblo y, y de capturar a los enemigos de la libertad que sojuzgan al noble pueblo venezolano. No ha ocurrido, no ha ocurrido. Todavía estamos esperando a que se alcen armas ese heroico general que nos imaginamos, pero que al parecer en la realidad no existe, ¿no? Y Leopoldo López y Juan Guaidó saben de esto mucho más que yo, ¿no es cierto? Si vas a confiar en que los generales venezolanos se harten de Maduro y lo saquen a patadas, más vale que te pongas cómodo porque vas a tener que esperar un largo rato. Trump ha hablado hoy telefónicamente con Lula da Silva, el presidente de Brasil. Trump dice que disfrutó mucho de la conversación.
Lula no debe estar disfrutando tanto del arancel de 50% que Trump le ha clavado, que es una barbaridad, ¿no? Trump debería rebajar esa medida hostil y desmesurada contra Brasil, ¿no? Lula es de izquierda, yo no estoy con Lula. Lula ha sido siempre aliado de mis peores enemigos, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Maduro. Pero la pequeña diferencia es que a Lula lo eligió limpiamente el pueblo brasileño, o sea que es un presidente democrático. Lo mismo que puede decirse de la señora presidenta mexicana Sheinbaum, ¿no es cierto? Es de izquierdas, en muchas cosas su política exterior me irrita. Por ejemplo, su política exterior sobre el Perú, ¿no? Ella defiende a un golpista, señor Castillo, que está en la cárcel y bien merecido lo tiene, y desconoce al gobierno legítimo de la señora Boluarte. O sea, yo no admiro a la señora presidenta mexicana Sheinbaum, pero la respeto porque ha sido elegida limpiamente en comicios democráticos. Entonces, no puede uno decir que Sheinbaum y Lula son igual que Maduro y Ortega. No, no son igual, ¿no? Unos son presidentes de izquierdas, pero democráticos, y los otros son dictadores, ¿no? Dictadores. Para terminar, también leo en el país de España que, como Cuba, la dictadura cubana, no acepta que Estados Unidos le despache vuelos con deportados cubanos, a diferencia de Venezuela, que sí los acepta, ¿verdad? Venezuela acepta que Estados Unidos envíe vuelos con 200, 300 deportados venezolanos, pero Cuba no acepta eso. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Deporta a los cubanos injustamente, ¿no? Los deporta a México. Entonces han llegado un montón de cubanos en estos meses en que Trump ha sido presidente nuevamente a Cancún. Y cuentan el caso particular de un cubano que ha sufrido injustamente y al que le mando un abrazo, Pedro Lorenzo Concepción. Fíjense el caso del señor Concepción. Cometió el error, la ingenuidad, a principios de julio de este año, de ir él mismo a las oficinas de ICE, de ICE, acá, en Miramar, en la Florida. O sea, él se presenta para decir cómo podemos arreglar mi caso, ¿no? Quiero saber si está avanzando mi petición de asilo, me gustaría poner mis papeles en regla. O sea, que se presente ante la autoridad ya es una señal de buena fe, de que no quiere ser un ilegal, ¿correcto? Entonces se presenta con el deseo de convertirse en un inmigrante legal, con papeles. Pero ¿qué hacen los cancerberos del ICE cuando se presentan estos señores o estas señoras? Lo primero que hacen no es tratar de ayudarlos, sino capturarlos, encarcelarlos y tramar su deportación. Y así fue. Lo mandaron a la inmunda, hedionda prisión esta de Alligator Alcatraz, aquí en la Florida, que es una cosa inhumana. Estuvo ahí encerrado semanas y ahora lo han deportado a Cancún. Y por supuesto el señor Concepción llega a Cancún y dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí? Luego va descubriendo que otros cubanos están también en Cancún y alrededores, deportados por Estados Unidos, y que empiezan a apreciar que esa parte de México es especialmente bonita, estimable, acogedora, buen clima, y que mucho mejor en Cancún que en Alligator, Alcatraz, ¿no es cierto? Y mucho mejor en Cancún que deportado de regreso a La Habana. O sea que yo le ruego a la presidenta mexicana de izquierdas que acepte de buen grado, con los brazos abiertos, a los deportados cubanos de este país. Es una indecencia, es una indignidad que el gobierno de Trump deporte a cubanos. Los cubanos todos son perseguidos políticos, todos. Los venezolanos todos son perseguidos políticos, aunque no hagan política, todos son perseguidos políticos. ¿Por qué? Porque han huido de dictaduras comunistas. Por tanto, este país debería recibirlos con los brazos abiertos y solo encarcelar a los criminales, a los que transgreden la ley y cometen un delito feo, bueno, a eso sí, pero a los que se portan bien, deportarlos como han deportado a Pedro Lorenzo Concepción, me parece un abuso más, y aquí seguiremos denunciando esos abusos. Seguimos.